Ya han visto el sumario. Nos ponemos en marcha y empezamos en Toledo. Vamos a imaginar cómo pudo vivir el Greco en esta ciudad que ven desde el aire. Nació en Creta, como saben, pero en Toledo, entre estas calles, transcurrió buena parte de su carrera. Y aquí murió. En 2014 se cumplirán 400 años de esa fecha. Por fin en la ciudad se va a organizar una gran retrospectiva. 2/3 de sus pinturas van a estar en Toledo, vendrán de todas partes del mundo. Y ese es solo uno de los actos que hay programados. En 18 días, señores, arranca el año Greco. Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Buenos días, bienvenido. Estamos a muy poquitos días de que se inaugure ese año conmemorativo del 4º centenario de la muerte del Greco. Efectivamente, va a ser un acontecimiento, una efemérides de capital importancia en la ciudad y para nuestra institución también. Bueno, pues nosotros, para ir abriendo boca, queremos visitar la Casa Museo del Greco. Fenómeno, pues adelante porque estamos allá. aquí. Muy bien. Juan Antonio, yo creo que deberíamos empezar por aclarar que aunque estamos en la Casa Museo del Greco, aquí no vivió la figura del Greco. Efectivamente, durante mucho tiempo se ha recreado este conjunto de viviendas en la idea de dar una atmósfera de donde pudo vivir el Greco, en esa idea de revitalización de la figura del artista que tuvo lugar a principios del siglo XX. Nos podíamos imaginar perfectamente a Domenico Totocópulo sentado aquí con algunos de sus amigos del mundo de la cultura y las letras. Pudo ser perfectamente, dado que lo que se hizo es recrear una casa típicamente toledana de finales del siglo XVI, que por otra parte, bueno, tuvo muchísimo éxito y ha sido reproducida en muchos lugares en España y también en muchas mansiones del sur de los Estados Unidos. Pues esta no sería su casa, pero sin duda este sí era su entorno en el que él se movía. Absolutamente, este es el entorno donde él vivió y además era parroquiano de Santo Tomé, lo cual le facilitó luego mucho, por ejemplo, el encargo del famoso cuadro El entierro del señor de Orgaz. Pues estamos deseando ver algunos de sus cuadros. Pues vamos cuando para queráis. El Greco era sin duda un hombre de iglesia y es una de las temáticas más recurrentes en su obra. Aquí, por ejemplo, tenemos a todos los apóstoles. Los que le encargan la obra son fundamentalmente pues conventos, iglesias, gente que tiene que ver pues con el ámbito religioso. Y su primer encargo fue el retablo mayor del convento de Santo Domingo el Antiguo. El éxito de este retablo le permitió tener muchos más encargos y es a la larga lo que le permitió estar en la ciudad hasta que en 1614 falleció y está enterrado en Toledo. El Greco era un intelectual, como lo demuestra la inmensa biblioteca que tenía. Él hablaba 4 idiomas, leía en 4 idiomas y tenía de sí mismo el concepto de artista que había traído desde Italia. Tenemos 3 cuadros, 2 pertenecen a la mano del Greco, que son Antonio de Covarrubias y Diego de Covarrubias, ambos juristas, y uno de ellos llegó incluso a ser obispo. Este era el ambiente en el que se movía el Greco y este era el ambiente que a él le gustaba. Es don Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán, el que realmente crea la Casa del Greco y Museo del Greco a principios del siglo XX. Nos has traído a uno de los espacios más bonitos de este complejo de la Casa Museo del Greco. Sin ninguna duda, es producto de una compra que hizo el marqués en una iglesia arruinada de la provincia de Valladolid y que se reconstruyó aquí para dar cobijo a una de las obras más interesantes que expone el museo, que es el retablo de San Bernardino.
Aquí tenemos uno de los cuadros de temática paisajística que pintó el Greco y que es de lo más interesante de su producción. Y en él se representa la ciudad de Toledo hecha o vista desde una de las ventanas del Hospital de Tavera, porque muy probablemente fue el administrador del Hospital de Tavera quien le encargó esta vista al artista, al Greco. Este cuarto centenario de la muerte del Greco va a traer mucho público a Toledo, mucho turista ávido por conocer su obra. ¿Qué es lo que a grandes rasgos nos espera dentro de unos días? Por lo que respecta al Museo del Greco, nosotros vamos a proyectar la figura y la obra del artista a través de un conjunto de actividades variadas, como conciertos, conferencias, actividades lúdicas, talleres para niños, etcétera. Sin duda nos queda mucho por ver del Greco, pero ¿qué es lo que tú nos recomendarías? Hay una pieza que es fundamental para entender el Greco, que es el famoso entierro del señor Dorgaz, que conserva y expone la parroquia de Santo Tomé a 2 minutos de este lugar. Pues aquí te vamos a dejar y nosotros nos acercamos para verlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer absoluto. Un placer para nosotros. Hasta luego. Adiós. Don Gerardo, no podíamos abandonar este reportaje sobre el Greco sin visitar su obra cumbre, sin duda. ¿Qué podríamos decir de esta gran obra del Greco? Este cuadro representa un entierro de un personaje muy importante. Aquí está su tumba y el cuadro está en la misma capilla donde él quiso ser enterrado. El cuadro representa la escena, pero con una forma muy curiosa, anacrónica. Es decir, el Greco puso personajes contemporáneos suyos, hasta él mismo y su hijo, viendo una cosa que había pasado 250 años antes. Y hay un testimonio impresionante. Pablo Picasso dice en su biografía: la de horas que me he pasado contemplando el cuadro del entierro, él llamaba Conde de Orgaz, porque aquí aprendió él rasgos de la pintura que él luego ha hecho de una forma genial. Entonces, el realismo de las caras de abajo contrasta con el espiritualismo de las figuras celestiales. Muchísimas gracias por habernos de alguna manera abierto los ojos para poder contemplar mejor este cuadro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias luego. a todos.